¿Te imaginas ser reina a los 6 días de nacer y acabar decapitada por orden de tu propia prima? Esta es la historia de María Estuardo, reina de Escocia desde que tenía solo 6 días de vida. Una mujer que lo tuvo todo para ser poderosa, pero que terminó sus días prisionera, traicionada y acusada de conspiración. Se casó 3 veces y enviudó 3 veces. El segundo de sus maridos murió en circunstancias tan sospechosas que aún hoy los historiadores debaten si ella participó en su asesinato. ¿Fue una víctima de las intrigas de su tiempo o una jugadora peligrosa en el tablero del poder? Su belleza fue legendaria. Algunos decían que tenía una altura imponente, cabellos rojizos y una mirada que hechizaba, aunque mucho de eso proviene más del mito que de los retratos oficiales. Y mientras ella tejía alianzas y sobrevivía al escándalo, su prima Isabel I de Inglaterra, esa reina de hierro, la vigilaba de cerca. ¿Por qué Isabel terminó condenándola a muerte? ¿Fue por miedo, por celos o por pura estrategia política? Lo cierto es que la historia de María Estuardo no es solo la de una reina, es la historia de una mujer atrapada entre el deber, la religión y el deseo. Y hoy te la voy a contar, como nunca te la han contado. No olvides darle a like, compartir y suscribirte. María Estuardo nació el 8 de diciembre de 1542 en el Palacio de Linlithgow, en Escocia. Era hija del rey Jacobo V de Escocia y de María de Guisa, su segunda esposa, una noble francesa muy poderosa y devota católica. Su nacimiento no fue una gran noticia para su padre. Se dice que exclamó: «El diablo me lleve», comenzó con una mujer y terminará con una mujer. En parte tenía razón, porque la dinastía Estuardo sí terminó con una mujer, pero no fue María, sino Ana Estuardo, la última de la dinastía y la mujer que se convertiría en la primera reina de Gran Bretaña. El destino no le dio mucha tregua a Jacobo V. Murió apenas 6 días después del nacimiento de su hija, probablemente por cólera, aunque la leyenda dice que murió de pena al enterarse de que su heredera era una niña. Con solo una semana de vida, María fue proclamada reina de Escocia, pero en realidad no tenía ningún poder. En ese momento, Escocia entró en una etapa de regencia, ya que María era demasiado pequeña para gobernar. Inicialmente, el control del reino pasó a James Hamilton, primer conde de Arran, un noble con inclinaciones protestantes. Fue él quien acordó el matrimonio de María con Eduardo VI, hijo de Enrique VIII en el Tratado de Greenwich en 1543. Después del conde de Arran, toma la regencia el cardenal David Beaton, quien era firme defensor del catolicismo y de la alianza de Escocia con Francia, alianza que Enrique VIII quería romper a toda costa. Además, María de Guisa, la madre de la joven reina, empezó a retractarse del acuerdo de Greenwich. No quería que su hija estuviera bajo la tutela del cruel de Enrique. Así que David Beaton rompe el acuerdo de Greenwich con Inglaterra y empieza un periodo turbulento entre ambos reinos. Entre 1541 y 1551 se producen una serie de enfrentamientos militares que se conocen como The Rough Wooing o cortejo violento. Estas ofensivas militares pretendían forzar el matrimonio entre María Estuardo y Eduardo VI, heredero de Inglaterra. En 1548, con ayuda francesa, María de Guisa organizó el traslado de su hija a Francia, donde sería criada en la corte y terminaría casándose con el delfín de Francia. Apenas tenía 5 años cuando María Estuardo abandonó Escocia. Su pequeño reino estaba asediado por la ambición inglesa. La travesía fue peligrosa, pero la niña, frágil y delicada, llegó sana y salva a la corte de Enrique II, rey de Francia. Allí la recibieron como a una joya política. Se convirtió en prometida del delfín Francisco, el hijo del rey, y en un símbolo vivo de la alianza entre Escocia y Francia. Y aunque era extranjera, pronto se adaptó. Hablaba francés con fluidez, aprendió latín, griego, poesía y música. Tocaba el laúd, recitaba versos y dominaba las normas del protocolo con naturalidad. La corte la adoraba, era perfecta, pero hay que decir que Catalina de Médici, su futura suegra, la miraba con recelo. Recordemos que Catalina era una mujer muy influyente en la corte. Eso de que viniera una extranjera a quitarle poder no le hacía mucha gracia, pero María se adaptó perfectamente a su nueva familia. Ya no era solo una niña, era una futura reina, bella, elegante, refinada, más francesa que escocesa. Pero en ese mundo de lujo y refinamiento, María también empezó a alejarse de su país. Mientras Escocia ardía en luchas religiosas y su madre gobernaba como regente,
María crecía en una burbuja dorada, una burbuja que tarde o temprano estallaría. María de Guisa se quedó en Escocia y en 1554 logró imponerse como regente oficial del reino en nombre de su hija. Gobernó hasta su muerte en 1560. Su regencia fue compleja. Defendió los intereses católicos frente al avance protestante y mantuvo la alianza con Francia, pero también enfrentó rebeliones internas lideradas por nobles protestantes. Murió sola y debilitada en el castillo de Edimburgo, mientras los conflictos religiosos y políticos desgarraban Escocia. María, mientras tanto, crecía en la famosa corte de Valois, rodeada de lujo y refinamiento francés. Recibió una educación exquisita. Perfeccionó idiomas como el latín o el francés. Llegó a hablar 6 idiomas con fluidez. También tocaba algunos instrumentos, el laúd, la viola. En definitiva, María fue una mujer extremadamente culta y preparada para reinar. Cuando María llegó, Francia estaba gobernada por Enrique II de Valois, que había sucedido a su padre Francisco I. Enrique II estaba casado con Catalina de Médici y ambos formaban parte de una poderosa corte. Francia estaba envuelta en continuas guerras con el Sacro Imperio Romano Germánico y España, ambas controladas por Carlos V, el gran rival de los Valois. Las guerras italianas seguían activas. Francia quería recuperar territorios perdidos en Italia como Milán y Nápoles frente a la hegemonía española habsbúrgica. La principal estrategia francesa era rodear y debilitar a los Habsburgo, y para ello buscaba aliados al norte y al este, y para esto Escocia era clave. Una aliada tradicional contra Inglaterra y por tanto útil para debilitar a los Tudor y a su alianza con los Habsburgo. María, como todos los reyes y herederos en aquella época, se casó con el Delfín por cuestiones políticas. El 24 de abril de 1558, en la emblemática Catedral de Notre-Dame, en París, se celebró la gran boda entre María Estuardo, ya reina de Escocia, y Francisco, el Delfín de Francia, hijo del rey Enrique II y Catalina de Médici. María tenía 15 años, Francisco apenas 14. En ese momento, él todavía no ostentaba la corona de Francia. Un año después, en julio de 1559, Enrique II, el rey de Francia, muere accidentalmente en un torneo. Una lanza le atraviesa en ojo. Este trágico suceso convierte a Francisco en rey de Francia. Pasaría a ser Francisco II y María sería reina consorte de Francia, además de ser reina de Escocia. La coronación se celebra. El 21 de septiembre de 1559 fueron coronados en la Catedral de Reims. Así, María Estuardo pasó de princesa adolescente a reina de 2 reinos, Escocia y Francia. Sin embargo, esta gloria duró poco. Pero aunque su reina duró apenas un año, Francisco II cambió el papel de la monarquía en Francia para siempre. Francisco II, de apenas 15 años, ostentaba uno de los tronos más importantes de Europa. Débil, enfermizo y sin carácter, el joven rey era el monarca, pero no el que gobernaba. A su alrededor se formó un triángulo de poder tenso y letal. Por un lado, Catalina de Médici, su madre, inteligente, reservada, nacida en Florencia y experta en sobrevivir. Por otro, su joven esposa, María Estuardo, reina de Escocia desde la cuna, culta, deslumbrante y profundamente católica. Y entre ambas, dominándolo todo, la poderosa familia Guisa, tíos de María y verdaderos dueños del país durante ese breve y turbulento reinado. Los Guisa, fanáticos católicos, desplazaron a Catalina y gobernaron Francia como si fuera suya. María, aunque no ejercía poder directo, le servía de escudo. Era su sobrina, su aliada y su imagen real. Pero en las calles de Francia, el país servía. Los hugonotes protestantes seguidores de Calvino eran cada vez más numerosos y más audaces. En 1560, un grupo de nobles hugonotes intentó secuestrar al rey en la llamada conspiración de Amboise. Querían liberarlo del yugo de los Guisa. Fracasaron y la represión fue brutal. Centenares fueron ejecutados, muchos colgados de los balcones como advertencia. Catalina observaba. Supo entonces que si quería recuperar el control tendría que jugar sucio. Y cuando Francisco murió ese mismo año por una infección en el oído, ella volvió al centro del tablero. Se convirtió en regente de su segundo hijo, Carlos IX, y comenzó a gobernar con puño de hierro. 12 años más tarde, en 1572, bajo su regencia, ocurriría la infame matanza de San Bartolomé. Miles de hugonotes fueron asesinados en París en cuestión de horas. Y aunque Catalina nunca lo reconoció, muchos la consideraron la mente detrás de la masacre, porque lo había permitido, porque lo había preparado, o porque simplemente
finalmente no la detuvo. María Estuardo, viuda y sin hijos, fue enviada de vuelta a Escocia. Su relación con Catalina siempre fue distante, cordial en apariencia, fría en el fondo. Ambas se respetaban, pero ninguna confiaba en la otra. Y así, María dejó Francia para siempre. A los 18 años ya había sido reina de Escocia, reina consorte de Francia, y pieza clave en un juego de poder que apenas comenzaba. Después de 13 años en la corte más fastuosa del mundo, la de Francia, María Estuardo regresó a Escocia, y el contraste no pudo ser más brutal. Corría el año 1561. Francia había quedado atrás, con sus perfumes, sus intrigas y su cultura refinada. María, ya viuda de Francisco II, volvió a su tierra natal, una Escocia mucho más austera, convulsa y profundamente dividida. Tenía solo 18 años, pero ya cargaba con la corona de reina y enfrentándose a los desafíos de un país que apenas conocía. Escocia no era la misma que había dejado de niña. Durante su ausencia, la reforma protestante había prendido con fuerza y los católicos, como ella, eran ahora minoría. La religión no era solo un asunto espiritual, era una bomba política a punto de estallar. El poder real, en la práctica, no lo ejercía María, sino su medio hermano, Jacobo Estuardo, conde de Moray, un ferviente protestante que actuaba como regente y tenía buena parte del país bajo control. La llegada de María fue recibida con curiosidad, escepticismo y también con temor. ¿Traería consigo las ideas católicas del continente? ¿Sería una amenaza o una oportunidad? María, por su parte, intentó presentarse como una reina conciliadora. Mantuvo la fe católica, pero no impuso cambios religiosos, al menos al principio. La joven reina volvía a un país que era legalmente protestante, gobernado en su ausencia por nobles ambiciosos y liderado espiritualmente por hombres como John Knox, que la detestaban abiertamente por ser mujer, reina y católica. En resumen, Escocia era un avispero y María acababa de meter la mano. Pese a todo, María llegó con una intención clara. Quería restaurar el catolicismo, pero no era ingenua. Al ver la fuerza que tenían los protestantes en la política, en la calle y en el alma del pueblo, comprendió que imponer su fe sería desatar una guerra civil. Así que optó por un enfoque más astuto. Mantuvo su misa privada en la capilla real, pero no obligó a nadie más a seguirla. Permitió que los protestantes siguieran con su culto y no revocó las reformas aprobadas en su ausencia. Jugó un papel conciliador, intentando mantener la paz en un país dividido. Pero en el fondo, aquella joven reina católica en tierra protestante caminaba sobre un campo minado, y solo era cuestión de tiempo antes de que estallara el primer paso en falso. Con apenas 22 años, María Estuardo sabía que no podía gobernar sola para siempre. Necesitaba un marido, pero no solo uno que la acompañara en lo personal, necesitaba a alguien que reforzara su posición política. Y ahí apareció Henry Stuart, Lord Darnley. Era joven, apuesto, alto, con sangre real inglesa y escocesa. Como María, descendía de Enrique VII, lo que le convertía en un excelente candidato a futuro rey. Y también, por si fuera poco, reforzaba las pretensiones de María al trono de Inglaterra, trono que, recordemos, ostentaba su prima Isabel, hija de Enrique VIII. El flechazo fue rápido. María se enamoró. En cuestión de meses, se casaron y él pasó a ser rey consorte. Pero ahí empezaron los problemas. Darnley no era lo que parecía. Detrás de su porte aristocrático se escondía un joven inmaduro, caprichoso, celoso y ambicioso. Quería más poder, más protagonismo, y no entendía por qué no podía reinar por derecho propio. Cuando María se negó a hacerlo rey de jure, es decir, con autoridad legal plena, se negó a que él subiera al trono en caso de su muerte sin descendencia. A partir de ahí, Darnley empezó a comportarse como un niño malcriado. Era vanidoso, arrogante y agresivo, cualidad que se acentuaba por su afición a beber sin límites. El matrimonio se deterioró a una velocidad vertiginosa. Darnley se unió a los enemigos de María, conspiró contra sus aliados y se sintió amenazado por uno en particular, David Rizzio, el secretario privado y confidente más cercano de la reina. Celoso y humillado, Darnley orquestó su asesinato, en presencia de María, embarazada de su primer hijo.
Ese crimen lo cambió todo. María empezó a despreciar a Darnley. Se distanció de él políticamente y emocionalmente, aunque mantuvo las apariencias por el bien del trono. Poco después, en 1566, nació el heredero, el futuro Jacobo VI de Escocia y primero de Inglaterra. Pero el matrimonio ya estaba roto sin remedio, y el destino de Darnley comenzaba a perfilarse como una tragedia anunciada. Él la había traicionado, la humilló públicamente y participó en el brutal asesinato de su secretario, David Rizzio, justo ante sus ojos. Aunque María intentó guardar las formas, por dentro lo despreciaba profundamente, y él, a su vez, se sentía cada vez más aislado, sin aliados, sin poder y odiado por casi todos. A principios de 1567, Darnley cayó enfermo, probablemente de sífilis, y se refugió en una casa en las afueras de Edimburgo, Kirk o Field. María curiosamente fue a visitarlo. Lo cuidó, durmió allí alguna noche, hasta que de pronto dejó de hacerlo. El 10 de febrero, de madrugada, una explosión sacudió la casa. El cuerpo de Darnley apareció fuera, en el jardín, sin quemaduras, pero con signos de estrangulamiento. ¿Qué había pasado? ¿Había muerto por la explosión o lo habían asesinado antes? Y lo más importante, ¿quién lo había matado? Todas las miradas se dirigieron al mismo hombre, James Hepburn, conde de Bothwell. Un noble poderoso, valiente y de dudosa reputación, pero muy cercano a la reina. Demasiado cercano, según los rumores. Muchos creían que él y María eran amantes y que juntos habían planeado deshacerse de Darnley. María negó cualquier implicación. Bothwell fue juzgado y, sorpresa, declarado inocente por falta de pruebas. Pero la duda ya estaba sembrada. Para muchos, la reina había cruzado una línea peligrosa. Lo que vino después no ayudó. Tan solo 3 meses después del crimen, María se casó con Bothwell. Para el pueblo escocés, para los nobles protestantes y para sus enemigos, aquello fue la confirmación de sus peores sospechas. La reina no solo estaba enamorada del presunto asesino de su esposo, se había casado con él. Y en ese momento el trono de María Estuardo empezó a tambalearse de verdad. El matrimonio de María Estuardo con Bothwell fue la gota que colmó el vaso. Para muchos escoceses no era solo escandaloso, era una traición, un suicidio político. Había enviudado en circunstancias dudosas y apenas 3 meses después se casaba con el principal sospechoso del asesinato. La reina había perdido el favor de su pueblo y de sus nobles. En junio de 1567, apenas un mes después de la boda, los lores protestantes se alzaron en armas. María y Bothwell intentaron enfrentarse a ellos, pero fueron derrotados. Bothwell huyó y desaparecería para siempre en el exilio, mientras que María fue capturada y encerrada en el castillo de Loch Leven. Allí, con solo 24 años, fue obligada a abdicar. Le arrebataron la corona y la pusieron sobre la cabeza de su hijo Jacobo, que tenía apenas 1 año de edad. El pequeño fue proclamado rey Jacobo VI de Escocia, mientras María quedaba convertida en una reina sin trono y sin marido. Desde el encierro, su única esperanza era su prima, Isabel I de Inglaterra. Ambas eran mujeres solas en el poder, primas por sangre, y compartían enemigos comunes. María le escribió cartas, buscó su apoyo, pidió refugio, pero su relación siempre fue ambigua, tensa, cargada de desconfianza. Isabel no era ingenua. Veía en María no solo a una prima caída en desgracia, sino también a una amenaza política. María tenía sangre Tudor, era católica, y muchos ingleses la consideraban la legítima reina de Inglaterra. Ambas descendían del primer Tudor, Enrique VII, por lo tanto María tenía derecho al trono inglés. Isabel no sabía si protegerla o entregarla, ambas decisiones eran peligrosas. Así comenzó el capítulo más largo y amargo de la vida de María Estuardo, el exilio inglés. Sí, finalmente Isabel accede a recibir a María en Inglaterra. Al principio, Isabel no descartaba verla, incluso parecía interesada en escuchar su versión, pero pronto comprendió que tener a María en su reino era una bomba política. Muchos católicos ingleses la consideraban la verdadera reina, y si la ayudaba a recuperar el trono escocés, podía encender una guerra con los lores protestantes o con su propio parlamento. María no sabía que su refugio sería un encierro. Pensó que podría explicarse, defenderse, quizás negociar, pero Isabel, cautelosa, nunca llegó a recibirla en persona, y así, sin juicio, sin condena, María Estuardo fue convertida en prisionera, con todas las comodidades, sí, pero siempre vigilada. Su jaula era de oro, pero jaula al fin y al cabo.
Durante casi 19 años, María Estuardo vivió prisionera en Inglaterra. Su cárcel no fue una mazmorra, sino una serie de castillos elegantes: Carlisle, Bolton, Sheffield, hasta terminar en el lúgubre castillo de Fotheringhay, rodeada de criados, tapices y misas privadas. Sí, pero vigilada día y noche, aislada, siempre bajo sospecha. Era una reina sin corona, encerrada por otra reina que no se atrevía ni a verla. Pero María nunca perdió la esperanza. Creía de verdad que su sangre real la protegería, que su prima Isabel, también mujer y también reina, no se atrevería a matar a alguien de su mismo linaje. Esperaba un juicio justo, esperaba una salida política, esperaba que, en algún momento, todo se resolviera. Pero la paciencia de Isabel I se agotó en 1586 con el complot de Babington. Un joven católico escribió a María para proponerle liberar a Inglaterra de su reina protestante y colocarla a ella en el trono. María respondió, y aunque aún hoy se discute si fue una trampa o si realmente apoyó el plan, para Isabel fue suficiente. El 25 de octubre de 1586, María fue juzgada por alta traición. No tuvo abogados ni testigos a su favor. Fue un juicio político, con el veredicto prácticamente escrito de antemano. El 1 de febrero de 1587, Isabel firmó la orden de ejecución, de puño y letra, pero luego dudó. Intentó detener el proceso, titubeó, escribió cartas contradictorias. Al final, cuando todo ya era irreversible, intentó culpar a sus consejeros. «Se precipitaron», dijo, como si su firma no pesara lo suficiente. La noche del 7 de febrero de 1587, en el castillo de Fotheringhay, la historia dio un giro silencioso y brutal. María Estuardo estaba sola en su habitación cuando los guardias entraron con el anuncio. Al día siguiente, al amanecer, sería ejecutada. Después de 19 años de encierro, el momento había llegado. Ella no se inmutó, como si ya lo hubiera presentido. Pidió papel, tinta y pluma. Escribió su última carta. Iba dirigida al rey Enrique III de Francia, su primo y último aliado católico. En ella no pidió clemencia, no se lamentó. Fue una carta de dignidad y despedida. Muero por mi fe y por mi derecho al trono inglés. Muero católica, reina y mártir. Le pidió que protegiera a sus sirvientes y que intercediera por el alma de una reina que había sido traicionada por su linaje, por su país y por la política. Después eligió su vestido, uno de terciopelo rojo intenso. No era una casualidad. El rojo era el color del martirio en la Iglesia católica. María no iba a morir como una traidora, sino como una mártir de su fe y su linaje. También preparó a sus damas. Les pidió que la ayudaran a mantener la compostura en el cadalso. Les dio instrucciones precisas para el acto final. Nada quedaría al azar. María tenía claro que no podía evitar su muerte, pero sí podía controlar cómo sería recordada. Y así, mientras en la corte de Isabel reinaba el nerviosismo y el silencio, en Fotheringhay todo estaba decidido. A la mañana siguiente, María Estuardo se convertiría en leyenda. La mañana del 8 de febrero de 1587 amaneció gris en el castillo de Fotheringhay. Algunos dicen que María apenas durmió esa noche, otros que se levantó en paz, como si ya estuviera lista. A las 8 vinieron a buscarla. María Estuardo tenía 44 años. Reina sin trono, prisionera desde hacía casi 2 décadas, caminó hacia su muerte con paso firme. Vestía un vestido negro encima, pero debajo llevaba terciopelo rojo, el color de los mártires. Todo era un acto cuidadosamente preparado, un último gesto de poder y fe. La escoltaron hasta el Great Hall del castillo, donde se había montado un cadalso con barandillas, cubierto por tela negra. Allí la esperaban unas 300 personas, oficiales, nobles y algunos testigos designados por Isabel I para asegurarse de que todo se hacía correctamente, ni uno solo de sus partidarios. Subió al estrado acompañada por 2 damas de confianza. Les pidió que la ayudaran a quitarse los guantes, las joyas y el velo. También se quitó el rosario que llevaba colgado, todo con calma, como si se preparara para una ceremonia y no para morir. Antes de arrodillarse, pronunció sus últimas palabras: In manus tuas, domine, commendo spiritum meum. En tus manos, Señor, encomiendo mi espíritu. Lo dijo en latín, fiel hasta el final a su educación católica. El verdugo pidió perdón, como era costumbre, y ella ya que respondió con una dignidad escalofriante: Yo te perdono de corazón, ahora termina tu oficio. Se arrodilló, apoyó la barbilla sobre el bloque, y entonces
Un silencio absoluto cayó sobre el salón. El primer golpe del verdugo no fue certero. La hoja no cortó del todo el cuello. Se oyó un gemido ahogado. Hubo que dar un segundo golpe y luego un tercero, para separar por completo la cabeza del cuerpo. Cuando el verdugo la alzó por el cabello para mostrarla al público, otro ritual habitual, ocurrió algo macabro. La peluca de María se soltó. Su cabeza cayó al suelo, revelando el cabello blanco y corto que llevaba oculto. La reina había envejecido en silencio. A su lado, su pequeño perro había estado escondido bajo su vestido todo el tiempo. Salió temblando, se negó a separarse del cuerpo y acabó manchado de sangre. Así murió María Estuardo, con dignidad, teatralidad y rodeada de enemigos. Su muerte no fue solo la ejecución de una reina, fue el acto final de una lucha entre dos mujeres, dos religiones y dos formas de entender el poder, y al mismo tiempo el inicio de su leyenda. Si te apasiona la historia oculta detrás de estas grandes mujeres, suscríbete y descubre más secretos del pasado que cambiaron el mundo.